Como bien sabéis, ayer, día 9, el gobierno hizo pues unas cuantas cosas que no debió hacer nunca, ¿no? Os las he contado un poco por encima en una la contra que he hecho hoy en el Campo del Moro. Os voy a pasar el enlace, os lo voy a dejar aquí. Vamos a ver, os lo pongo. Lo tenéis en la caja de comentarios, todavía no lo tenéis, ¿eh? Ahora lo tenéis en la caja de comentarios. Bien, pues al turrón, dice aquí uno, Galindus 2000, efectivamente al turrón, que me ha entretenido mucho, pero bueno, si he conseguido sacar a uno de las garras del fútbol, yo con eso me daré por satisfecho, habré hecho una labor social hoy. Bien, vamos a ponernos con los temas y el primero de ellos es lo que pasó ayer, día 9, día negro, ¿no? Un viernes negro, al menos para la democracia en España, que todos los periódicos glosaron, que yo mismo he tratado en este paseo que me he dado hoy por el Campo del Moro, que por cierto está precioso. Me ha salido al final una la contra. Lo que se me ha olvidado es mi cámara 360, si no lo hubiera hecho, pero es que me la he dejado en casa. Una auténtica pena. Me había metido la otra en la mochila y me había dejado esta aquí. Cuando he salido, claro, ya estaba allí y he dicho, bueno, no voy a volver a casa solo para hacer un planito de 360 cortísimo. Pero vamos, ya volveré. A esa cámara le queda mucha vida todavía por delante. Bastante, espero que muchísima. Bueno, lo han tratado en todos los medios. Lo he tratado yo. Ayer iban los periódicos hasta arriba de esta historia. Han hecho muchas columnas de opinión. Mira, os he escogido una que es de Casimiro García Vadillo, director de este diario, del Independiente. Casimiro García Vadillo es uno de los periodistas españoles más famosos y con más trayectoria. Es un tipo que políticamente podríamos decir es de centro aproximadamente, no es de izquierdas, tampoco propiamente de derechas. Antes de trabajar de montar el Independiente, trabajaba en El Mundo. Es un periodista que me gusta, que le sigo pues desde que era jovencito, le leía yo en El Mundo hace muchos años cuando yo era un adolescente, y bueno, escribe bien, y esto creo que esta historia la ha enfocado bastante bien. Os lo voy a comentar porque entre lo que os he contado hoy en el Campo del Moro más esto que cuenta aquí Casimiro, creo que más o menos os podéis hacer una idea de qué es lo que pasó ayer. Bien, el título no deja lugar a equívocos ni a interpretaciones. El gobierno quiere reformar la Constitución por la puerta de atrás. Eso es lo que dice. El viernes 9 de diciembre de 2022, es decir, ayer, será recordado por ser el día en el que los partidos que sostienen al gobierno, el PSOE y Unidas Podemos, pusieron en marcha la voladura controlada del Estado de Derecho con el fin de colmar las exigencias de Esquerra Republicana de Cataluña. Ya hemos hablado de la abolición del delito de sedición, que ahora se transforma en otro de desórdenes públicos agravados, que en la práctica permitirá la declaración de independencia de Cataluña, que la declaración no sea considerada delictiva, siempre y cuando no se altere el orden público. Solo en el caso de que los golpistas sacasen tanques a la calle, la Fiscalía podría deducir que se trata de un delito de rebelión. La iniciativa de la reforma del delito de malversación se la ha dejado el gobierno a Esquerra Republicana, pero no hay duda de que saldrá adelante, con el objetivo de que la inhabilitación, que ahora pesa contra alguno de los condenados por el proceso, como Oriol Junqueras, se desactive a tiempo para que se presenten a las próximas elecciones y puedan aforarse de nuevo. Pero insisto, de este desarme del Estado de Derecho hemos hablado ya. Lo que han hecho este aciago día 9, los grupos PSOE y Unidas Podemos, para ahorrarle al gobierno tener que tramitar su asalto como una proposición de ley, es algo aún más grave. Con tal de controlar el Tribunal Constitucional en el plazo más breve posible, los partidos que forman el gobierno proponen 2 puntos. 1. Enmendar la Ley Orgánica 6.985 del Poder Judicial para que los magistrados del Constitucional, cuya designación le corresponde al Consejo General del Poder Judicial, se haga por mayoría simple y no cualificada como sucede ahora, de 3/5. Pero además añadiendo una cláusula perversa. Cada vocal solo podrá proponer, es decir, votar a un máximo de un candidato o candidata. La explicación es sencilla. Ahora hay una mayoría conservadora en el Consejo General del Poder Judicial. El problema para que se nombren los 2 candidatos al Tribunal Constitucional es que la mayoría conservadora no acepta que el candidato llamado progresista sea José Manuel Vandrés, que es el favorito de Cándido Conde Pumpido, que quiere ser presidente del Constitucional a toda costa. ¿Cómo saltarse a la torera ese obstáculo insalvable? Muy sencillo, los conservadores solo podrán votar una vez, de tal manera que una vez elegido su candidato, no podrán votar en contra de lo que propongan los progresistas, con lo que saldrá sin remedio el que pretendan, que será Vandrés, aunque solo sume 6 votos. Eso echa por tierra el necesario consenso al que obligaba la mayoría cualificada. 2. Modificar la Ley Orgánica 2.979. El año, número de ley, segundo el año, desde el 79, estamos hablando de más de 40 años. Del Tribunal Constitucional, añadiendo, es decir, desde su fundación mismamente, añadiendo que si transcurridos 9 años y 3 meses del nombramiento de los magistrados nombrados a propuesta del Gobierno del Consejo General del Poder Judicial, y esto es textual,
uno de estos órganos no ha realizado su propuesta, se procederá a la renovación de los 2 magistrados o magistradas por el órgano que ha cumplido a tiempo su deber constitucional. Además, se suprime la capacidad del Constitucional para verificar los nombramientos de los magistrados, con lo que, una vez nombrados, su incorporación al Tribunal de Garantías será automática. Sin embargo, y aquí lo importante, la Constitución en su artículo 159, apartado 3, dice: los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de 9 años y se renovarán por terceras partes cada 3. Con la modificación que proponen los grupos de gobierno se cambia ese artículo utilizando un subterfugio. Si los padres de la Constitución hubieran querido castigar el incumplimiento de ese precepto, lo habrían especificado en alguno de sus apartados, pero no lo hicieron. El gobierno, por lo tanto, lo que pretende es cambiar la Constitución por la puerta de atrás. Ahora bien, ¿por qué se cometen estas tropelías a todas luces chapuceras? ¿A qué viene este asalto descarado a la legalidad? Por burdo que sea, no cabe otra explicación que lo que está haciendo es cumplir con las exigencias de Esquerra para soldar la mayoría de la que goza Pedro Sánchez en el Congreso. La eliminación del delito de sedición o la revisión de la malversación o el indulto, que es lo que precedió a todo esto, no lo cita aquí Casimiro García Vadillo, pero vamos, se sobreentiende, son la clave de bóveda de este pacto. En definitiva, la concesión de una amnistía disfrazada. Pero esos cambios hay que blindarlos, dado que es de esperar que ambas modificaciones del Código Penal sean recurridas ante el Constitucional. Por eso el Gobierno necesita lo más pronto posible tener una mayoría afín en el Alto Tribunal. Esta segunda parte de las cesiones a Esquerra Republicana es el remate de una operación en la que Sánchez ha accedido a amoldar el Estado de Derecho a cambio del salvoconducto independentista para seguir en el poder. Bien, como veis, está muy bien redactado, os lo explica de manera desapasionada como deben de ser las historias periodísticas. Lo explica muy bien y más o menos queda, yo creo, os ha quedado claro. Si esto lo complementáis con lo que comentaba yo en el a la contra, que he hecho hoy mismo, pues ya os queda completo. Es decir, lo que han hecho a favor de Esquerra Republicana en el caso de la malversación, que ya lo hicieron con la sedición, ya lo hicieron con los indultos previamente, y lo que han hecho a favor de Esquerra Republicana para el tema este del Constitucional, para que puedan operar el día de mañana sin miedo a que les pase lo que les pasó en el año 2018, cuando dieron, por cierto, un golpe de Estado en Cataluña. Y por golpe de Estado hay que entender lo que pasó en aquel entonces, es decir, que el gobierno autonómico catalán se pasó por el arco del triunfo todas las leyes nacionales y las autonómicas, pisoteó el reglamento de la Cámara, en fin. Nada que no conozcamos, y si no lo conocéis, pues no tenéis más que ir a la hemeroteca y buscar las noticias de aquel entonces. Claro, esta gente viene diciendo que lo volverá a hacer desde hace ya un montón de tiempo. No es algo nuevo, no estoy inventándome nada, o como lo dicen en catalán, ho tornarem a fer, es decir, lo volveremos a hacer, y en cuanto tengan la oportunidad lo volverán a hacer. Claro, el problema que tenían, el problema principal, era que sabían que si lo volvían a hacer, les iban a tratar de la misma manera. Iban de nuevo al Supremo a intervenir, a juzgarles, a procesarles por sedición, en el caso de que fuesen más lejos, pues por rebelión, pero vamos, solo por secesión, y el gobierno que intentase eso, lo que le sucedería a ese gobierno es que terminaría como terminó Junqueras y compañía en la cárcel, o como Puigdemont, que sigue en el exilio, que está en Bélgica. No sé si volverá o no volverá. Desde luego, la última ficha de todo esto seguramente sea el indulto a Puigdemont sin siquiera haber sido procesado. Es decir, vuelva usted, que no se preocupe de nada. El Constitucional está en nuestras manos, así que a lo mejor, a lo sumo, le toca pasar un ratito en el juzgado para firmar. Nada más, pero que automáticamente sale liberado. Que lo de 2018, ¿qué ha sido? La mayor crisis por las que ha atravesado la democracia española, tal y como la entendemos, desde el año 1977 hasta la fecha, ha sido lo que pasó en 2017, aquello del 1 de octubre. Bien, pues que eso quede en agua de borrajas. ¿Y todo para qué? Porque podríamos pensar, el Partido Socialista, a fin de cuentas, quiere gobernar en España, en el Estado español, si queremos llamarlo así, cuya ley superior y máxima es la Constitución. ¿Por qué está dándole patadas a la Constitución? Bien, porque lo principal no es eso, lo principal para Pedro Sánchez es mantenerse en el poder. Si él tuviese una mayoría, no lo sé, generosa, de 160, 170 escaños, no digo absoluta, generosa, seguramente no se vería obligado a esto, pero es que no la tiene 120 y lo que le dan las encuestas es incluso menos, pero quiere seguir en el poder, no es consciente de su propia debilidad, de que a pesar de llevar 4 años y medio en el poder, todas las encuestas o prácticamente todas las encuestas le dan o perdedor de las elecciones o ganador por una cantidad de votos minúscula. Es decir, que virgencita que se quede como está, que se quede solo en 120 escaños. ¿Eso qué
¿Qué le empuja a pensar que va a necesitar de nuevo a Esquerra? Y les va a dar todo lo que le pidan. Comentaban en A la Contra que a lo largo de la campaña electoral seguramente sale el tema este del referéndum, dirá que no, que bajo ningún concepto, que eso no, que por ahí no piensa pasar, que es una línea roja, y a la vuelta de un año se celebrará el referéndum. Pero esto en la Constitución los impide explícitamente, da igual, ya se inventará algo, total, tiene el control del Tribunal Constitucional. Vamos, que como bien dice aquí Casimiro García Vadillo, es una reforma de la Constitución por la puerta de abajo y, como bien dice un poquitín más abajo, la voladura controlada del Estado de Derecho. Y todo lo resume a la perfección con el fin de colmar las exigencias de Esquerra Republicana de Cataluña. Esto, por supuesto, está teniendo una serie de consecuencias en los propios tribunales, en el Constitucional, en el Consejo General del Poder Judicial, que no es Poder Judicial, a pesar de que se llama así, es el órgano de gobierno, pero no es un órgano judicial con jurisdicción propia. Bien, y eso es lo que vamos a ver ahora.